El saludo cordial y el placer de siempre de seguir acompañándonos mutuamente y charlar un poquito de selección argentina, teniendo en cuenta que se cumple un año de la lista que entregó Lionel Scaloni para la Copa América. Vamos a hacer un repaso de lo que ha cambiado en este año. ¿Qué jugadores han sumado? ¿Qué jugadores han perdido el lugar? ¿Qué ha cambiado en la cabeza de Scaloni? ¿Qué ha madurado en estos 12 partidos que han pasado desde esta lista hasta el presente? De eso vamos a hablar en el video de hoy. A un año de la Copa América de Brasil 2019 hacemos el repaso y empezamos con aquellos jugadores que han perdido el lugar, o por lo menos hoy por hoy no son tan tenidos en cuenta como en otras oportunidades. De hecho, todos los que vamos a nombrar después de Copa América no volvieron a ser convocados. Empezamos por Milton Casco. La única convocatoria de Milton Casco con Scaloni fue para esta Copa América, incluso lo puso de titular en un partido frente a Paraguay y después de esta competencia nunca más lo llamó. Es verdad que se vio perjudicado Milton Casco por la superposición de calendarios que tenía la Copa Libertadores con la fecha FIFA y por eso no pudo ser tenido en cuenta en un par de estas convocatorias. Sí podría haber estado en la de septiembre, en la de Chile y México, pero finalmente no volvió a las filas de la selección argentina. El segundo nombre es Ángel Di María, un histórico de la selección argentina que llega a esta Copa América para ser titular. De hecho, comienza la Copa América siendo titular frente a Colombia y después no vuelve a jugar desde el inicio de un partido. Tuvo puñado de minutos en el resto de los partidos, salvo en la victoria 2-0 frente a Qatar. No recuperó el puesto, no solo eso, sino que nunca más se lo volvió a convocar en las próximas 4 listas que hizo Scaloni desde la Copa América. El otro nombre es Ramiro Funes Mori. Hay algunos que pensamos que Ramiro Funes Mori entró a la Copa América porque se lesionó Walter Kahneman y entra Funes Mori a ocupar su lugar. La verdad que no tuvo minutos, salvo jugó un minuto en el partido por el tercer puesto frente a Chile. No fue utilizado en el resto de la Copa América y no volvió a las filas de la selección argentina. Hay que decir que en su club también perdió el puesto. En el Villarreal, la presencia de Pau Torres hizo que deje de ser titular hace un buen tiempo ya en el primer equipo. El siguiente nombre es Matías Suárez, delantero de River, que llegó a la Copa América como una de esas sorpresas para el público en general, pero una de las certezas para el entrenador. De hecho, se especuló con que tenga muchos minutos en esta Copa América. Finalmente, después de haber estado en la convocatoria de marzo de 2019, va a la Copa América, tiene un puñado de minutos y después nunca más vuelve a estar en las filas de la selección argentina. El siguiente nombre es Guido Pizarro, que llegó para reemplazar a Ezequiel Palacios, lesionado. Era medio controvertido porque eran dos jugadores de corte distinto, pero se especulaba con que iba a jugar Guido Rodríguez al lado de Paredes y finalmente eso no se da y Guido Pizarro tiene poca participación. De hecho, tuvo 23 minutos frente a Colombia en el partido inaugural y después no lo vimos más. No solo poniéndose la camiseta de la selección argentina, sino ni en una lista de convocados. Vamos a meternos con aquellos jugadores que pegaron el salto, que no estuvieron en Copa América, pero posterior a la Copa América se empezaron a ganar un lugar en la selección argentina. El primero es Nicolás Domínguez, que ya estaba teniendo un buen nivel, no había sido llamado todavía a la selección argentina, pero encuentra un jugador que le puede cumplir funciones importantes. Hasta el momento no lo hemos visto de titular, pero está habitualmente en todas las listas de Lionel Scaloni. Nehuen Pérez estuvo convocado en la última de Brasil-Uruguay y en la de marzo que no se jugó. Y ha ganado un lugar después de lo bueno que hizo en el Panamericano, de lo bueno que hizo en el Preolímpico, en su sub-20, en el fútbol portugués. Se comienza a ganar un lugar importante en la consideración del entrenador, ya pensando en el futuro. El otro es Leonardo Balerdi, quizás el más controvertido, porque no tiene minutos en su club y hace tiempo que no lo vemos jugar a Leo Balerdi, que es un jugador que compartió la Alcudia con Scaloni cuando era entrenador de la sub-20 y desde aquel momento es que
le entró por los ojos al entrenador actual de la selección argentina. Alexis McAllister, otro que ya empieza a convertirse en un habitual en la selección mayor. Después del gran preolímpico se gana un lugar en la citación de marzo. Ya había sido convocado antes también, pero como era jugador sub-23, tuvo más presencia con el Bocha en el último tiempo. Ya hoy es una fija en las listas de convocados de Lionel Scaloni. Nicolás González es por ahí el ejemplo más claro de la buena relación entre el Bocha Batista y Scaloni, porque lo suma después de verlo en el Panamericano, que había conducido técnicamente el Bocha Batista, y a partir de ahí empieza a ser un hombre habitual en todas las listas de Scaloni, y también lo sumamos a esta lista de altas post Copa América. Y cierro con Adolfo Gaich, es otro que viene de ser un buen preolímpico, un gran panamericano, viene de ser un goleador de la sub-20, hoy se convierte en el número 9 habitual de San Lorenzo, tiene mucha juventud, es de los jugadores del fútbol argentino que más ofertas recibe en el último tiempo, así que ya estuvo convocado por Scaloni y también lo metemos en la órbita de la mayor, aunque pensando en Tokio 2021 también va a ser un hombre a considerar para aquello. Nos vamos a meter con aquellos jugadores que se han ganado un lugar después de la Copa América, que no estaban ni en la mente cuando se lanzó esta lista de Copa América. El primero es Lucas Alario, es un nombre que no aparecía en aquel momento y hoy es el tercer delantero de la selección argentina detrás de Lautaro y del Kun Agüero. Lucas Ocampos, el pase al Sevilla le vino muy bien porque se mete en una liga mucho más competitiva que la francesa y encuentra un nivel formidable, de los mejores jugadores que tiene hoy por hoy la liga española. Y es argentino y se ha ganado un lugar en la selección mayor en el último tiempo, hasta teniendo titularidad. Y obliga en más de una ocasión a cambiar el esquema a Lionel Scaloni para que tenga minutos el hoy hombre de Sevilla. Martínez Cuarta es otro de los que metemos en esta lista de jugadores que consiguieron un lugar después de la Copa América. Tuvo una sola convocatoria y bastó como para que el entrenador lo empiece a elegir y lo empiece a nombrar y lo empiece a tener más en cuenta. De hecho, los que están cerca del seleccionado argentino hablan que en la cabeza de Scaloni es el central titular. No lo ha podido convocar mucho, pero la única vez que estuvo en una convocatoria, aquella de Chile y México del año pasado, dejó una gran imagen y el entrenador se lo hizo saber. Nos vamos a meter ahora con aquellos cambios tácticos que ha hecho el entrenador y esta evolución que ha tenido a lo largo de estos 12 partidos que decimos que se han jugado desde que se entregó la lista de la Copa América. El primer cambio es que en Copa América justamente se anima a probar por el binomio Lautaro Martínez y Kun Agüero. A Kun Agüero no lo venía convocando y la Copa América fue la primer convocatoria del Kun Agüero con Scaloni. Cuando Argentina andaba mal, prueba con Lautaro y Agüero delante de Messi y empieza a funcionar. Y es un doble 9 que Scaloni todavía no había experimentado. Hasta se animó a poner en un partido a Lautaro con Alario de entrada. Así que podemos decir que es uno de los cambios en la mente y en el gusto del entrenador. Aunque muchas veces le cuesta optar por esta decisión. Poner a Acuña en la mitad del campo de juego es algo que Scaloni no había hecho en la previa. Lo habíamos visto al huevo Acuña jugando como lateral izquierdo o en una defensa de 5 como la salida por izquierda, pero no lo habíamos visto como un interior izquierdo o completando una línea de 4 medios. Hoy se anima a ponerlo al huevo Acuña en esa función. De hecho, el mejor rendimiento de Argentina en la Copa América es con el huevo Acuña por izquierda. Cuando reemplaza a Lo Celso se ve una mejora en la actitud del seleccionado argentino y es una de las novedades que ha mostrado Scaloni desde la Copa América hasta la actualidad. Después de tanta prueba, Scaloni se anima a darle continuidad a una dupla de centrales que, guste más o menos, Pesela y Otamendi fueron la dupla de centrales que más confianza le trajo al entrenador, así que tenemos que decir que es una de las novedades. Después de ver ciertas variantes en el puesto, en los partidos difíciles, Pesela y Otamendi ocupaban ese puesto en la defensa. Otra modificación que tuvo Lionel Scaloni en este último tiempo, en este último año, es dividir la mitad del campo entre Paredes y De Paul. Si bien han jugado muchos partidos juntos,
Hasta ahora lo veíamos a Paredes al lado de Lo Celso y con De Paul muy abierto a la derecha. A Paredes con Guido Rodríguez. Pero Paredes De Paul como doble 5 repartiéndose funciones tanto en la contención como en la creación. Y teniendo volantes a sus costados, tanto uno como otro. No se había visto hasta este momento. Y ya en el último tiempo, post Copa América, hemos visto esta decisión por parte del entrenador de apostar por este doble 5 en ciertos partidos puntuales. Y Juan Foyth como lateral derecho. No es lateral derecho Juan Foyth, pero con Pochettino en el Tottenham lo había hecho en más de una ocasión. Argentina no encontraba un lateral derecho que convenciera. Empezó con Sarabia, pasó por Casco, terminó con Foyth. Y Foyth se convirtió en ese lateral derecho que cumple, que no tiene las características de un lateral derecho puro, pero que con aciertos y errores ha tratado de cubrir el sector y ser una herramienta más a la hora de la salida, un jugador defensivo que ha tenido, como decíamos, algún que otro sobresalto, pero es tanta la confianza que él tiene que se recupera mentalmente muy rápido y vuelve a meterse en partido. Va a ser uno de los jugadores que va a tener muchísimo tiempo en el predio de Ezeiza, porque ya vemos que es uno de los jugadores que está destinado a ponerse la camiseta argentina por mucho tiempo, y esperemos que sea de central o de lateral esté siempre cerca del predio de AFA. Me gustaría conocer la opinión de ustedes con respecto a estos cambios. Si te gustan los cambios que ha hecho Scaloni en este último año, ¿qué otros cambios agregarías a los que no ha hecho el entrenador de la selección argentina? De los jugadores que perdieron el lugar, ¿cuál te gustaría que retorne la consideración? De los que pegaron el salto de juveniles o de los que consiguieron un lugar después de la Copa América. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál no te gusta? Me gustaría conocer tu análisis, tu mirada, y seguimos por este canal como siempre hablando de selección argentina.